En Colombia, el primer semestre del 2025, la Contraloría General de la República identificó 1.17 billones de hallazgos con incidencia fiscal en una sola revisión. Es una cifra bastante incómoda de acuerdo a los reportes oficiales de este órgano de control. La situación fue que en la mayoría de personerías, contralorías territoriales, consejos y despachos judiciales, los datos para anticiparse a estos detrimentos ya existían, pero estaban dispersos en el SECOP 1 y 2, en el SIA Observa, en el CIRESI, en los sistemas de gestión procesal, en diferentes fuentes y en planillas de Excel que desafortunadamente no se cruzaron a tiempo. La información estaba, ya existía. Lo que faltó fue un andamiaje, una arquitectura capaz de leerla a tiempo. Ese es el gran problema que enfrenta hoy el sector del control institucional y administración de justicia y del que vamos a hablar en los próximos minutos. BI Consulting Lab somos un equipo especializado en analítica de datos, inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Llevamos varios años acompañando entidades públicas en América Latina, diferentes empresas en Estados Unidos, en la integración de información crítica para el ejercicio de control institucional y administración de la justicia. No nos vemos como un proveedor, trabajamos como un socio estratégico. Eso significa que nuestro trabajo empieza antes de la herramienta. Empieza entendiendo cómo opera la entidad, qué datos genera, qué decisiones jurídicas y administrativas necesita tomar y dónde la fragmentación está pagando con prescripciones, detrimentos o con gestión procesal. Hoy vamos a hablar de 3 problemas que comparten prácticamente todas las personerías municipales y distritales, las contralorías general departamentales y municipales, los consejos, los juzgados, los tribunales, los despachos judiciales, que sería la fragmentación de los datos, los procesos manuales, la información dispersa y vamos a ver herramienta por herramienta cómo podemos darle solución a todo esto. Vamos a empezar por el problema más estructural, la fragmentación de la información. Una entidad de control o judicial promedio en Colombia opera con el SECOP 1 y 2, el SIA Observa, el CIRESI de la Contraloría, sistemas de gestión procesal, bases catastrales, registros mercantiles, PILA, antecedentes de Procuraduría, bases de la UIAF, sistemas locales de gestión disciplinarias, el SWIN Coriscol y Excel para prácticamente todo lo demás. Son muchas fuentes, mínimo 10, y desafortunadamente ninguna de estas fuentes se comunica entre sí. El resultado es que cuando un auditor, un personero, un concejal de control político o un servidor judicial necesita armar el panorama de un caso, tiene que pedir muchos reportes a diferentes áreas, esperar un tiempo específico que pueden ser algunas semanas y desafortunadamente ya para entonces el proceso prescribió, el detrimento ya se consumó o la obra ya quedó abandonada. El delincuente fiscal opera precisamente en las grietas entre sistemas. La primera herramienta que recomendamos es Databricks, una plataforma Lakehouse construida sobre Delta Lake y que unifica todo el ciclo de la vida de los datos en un entorno único. Ingestión, almacenamiento, ingeniería, ciencia de datos, procesamiento de información jurídica. Su pieza central es una arquitectura tipo medallion, que organiza la información en 3 capas progresivas, Bronze, Silver y Gold, donde los datos van mejorando su calidad a medida que avanzan. En la práctica, esto significa que la información del SECOP, del CIRESI, de los sistemas procesales, de los registros mercantiles, deja de estar dispersa y pasa a estar en una parte centralizada, de manera que pueda ser consultable en SQL y conectada nativamente a modelos de inteligencia artificial. En el sector control y judicial esto es valioso porque permite cruzar contratos del SECOP, registros mercantiles, bases de datos y jurisprudencia en una sola plataforma analítica. Cuando la prioridad es trazabilidad blindada, que en este sector no es una preferencia técnica sino una exigencia jurídica, recomendamos Snowflake. Snowflake es una plataforma de datos en la nube que separa el almacenamiento del procesamiento, escala automáticamente según la demanda y mantiene un registro de las personas que ingresan para saber quién consultó qué información y cuándo. El beneficio para este sector es bastante directo. Una Contraloría territorial puede consolidar información de cientos de entidades vigiladas en un solo punto, ejecutar análisis a escala departamental y nacional y compartir diferentes datasets que son conjuntos de información de forma segura con entes de control sin necesidad de mover archivos. Para una Contraloría o una personería donde la propia raíz de la auditoría es evidencia procesal,
Esta capacidad es decisiva. Segundo problema, los procesos manuales. Hay una cifra que toda persona que ha trabajado en control institucional reconoce de inmediato. El 60% del tiempo de los auditores se va en minar datos entre portales. Ese es el tiempo que un servidor público cualificado dedica a descargar bases de datos, a abrir Excel, hacer un buscar B, conciliar tablas, en lugar de analizar, decidir y vigilar. Y esto no es percepción. En agosto del 2025, la Personería de Bogotá publicó un diagnóstico bastante revelador. El 79.7% de las entidades del distrito no cuentan con un sistema automatizado para administrar términos disciplinarios. 8 de cada 10 entidades controlan plazos legales en planillas manuales y cada plazo vencido es una sanción que no se impuso. Aquí entra Power Automate, la herramienta de Microsoft para automatizar flujos de trabajo sin necesidad de programación. Tiene más de 1000 conectores disponibles. Cuando un proceso entra en zona de riesgo de prescripción, cuando un contrato muestra un desembolso superior al avance físico, o cuando un cruce detecta una empresa con vínculos no declarados, Power Automate genera una alerta. Esta alerta la escala según los protocolos, notifica al funcionario competente y registra los eventos de forma auditable. Cuando hablamos de aplicaciones a la medida sin programación profunda, utilizamos Power Apps. Power Apps es la herramienta que permite construir en poco tiempo aplicaciones móviles, por ejemplo, para una personería, para que reciba quejas con geolocalización automática. También para que una Contraloría Municipal registre visitas a obras y vincule fotografías a un proyecto, a un expediente, o para que un juzgado registre audiencias con metadatos que se registran automáticamente al sistema de gestión procesal. El tercer problema es la consecuencia de los dos anteriores, que es la información dispersa. Cuando los datos están en diferentes sistemas, los procesos son manuales, los reportes desafortunadamente tienden a construirse en Excel, llegan tarde, son inconsistentes entre áreas y nadie en la dirección institucional puede tomar decisiones jurídicas y administrativas con confianza. La solución que proponemos para este caso es Power BI. Power BI es la plataforma de inteligencia de negocios de Microsoft y es la herramienta que convierte datos en decisiones. Nos permite construir diferentes tipos de tableros, dashboards dinámicos, construir un modelo de datos bastante organizado, accesibles desde nuestro computador, celular o tablet, con un cifrado en tránsito y controles de acceso. Para una entidad de este sector, esto significa que el contralor, el personero, el concejal, el magistrado o el juez pueden ver en un solo lugar, en una sola plantilla, los indicadores estratégicos, los procesos en riesgo de prescripción, las obras críticas de desviación entre desembolso y avance físico, hallazgos consolidados, cargas procesales por despacho, ejecución presupuestal, todo realmente actualizado y conectado a la misma fuente. Cuando hay que combinar visualización con un lakehouse propio de Microsoft y la suite de Power Platform en un mismo entorno, aquí entra Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es una plataforma unificada particularmente atractiva para entidades del Estado que ya tienen toda su operación corriendo sobre Microsoft 365. Sobre Fabric nosotros construimos modelos analíticos integrados, tableros ejecutivos, dashboards, reportes y flujos automatizados que serían muy difíciles con un sistema de reportería tradicional. Hasta aquí hemos hablado de centralizar, automatizar y visualizar. La capa final es la inteligencia artificial y es aquí donde el impacto se puede ver un poco más tangible. La herramienta que podemos usar en este caso es el grafo de integridad institucional, una arquitectura analítica que cruza procesos judiciales del SECOP 2, el PILA y registros de propiedad en una sola plataforma centralizada. La primera capacidad es IA de grafos, Graph Analytics. Mientras una auditoría tradicional revisa contratos individuales, un modelo de grafos identifica las redes que los conectan, empresas fachada, parentescos no declarados, traslapes societarios, capitales que circulan entre licitaciones aparentemente independientes. Detecta lo que técnicamente se llama empresas golondrina, constituidas por una sola contratación y disueltas después, y alerta sobre los patrones de captura institucional. Esto es lo que ningún auditor humano puede hacer manualmente por más experimentado que sea. La segunda capacidad son los modelos predictivos de prescripción y caducidad. Un modelo entrenado sobre el histórico de procesos disciplinarios, fiscales y judiciales aprende qué expedientes tienden a prescribir y por qué.
cruza fechas de los hechos, fechas de notificación, complejidad probatoria y carga del despacho, y genera una alerta cuando la probabilidad de prescripción supera un umbral crítico. Por ejemplo, la Personería de Bogotá tiene más de 1000 procesos en riesgo. Con un modelo bien entrenado y alertas integradas en Outlook y Teams, ese número se reduciría drásticamente. Y la tercera capacidad es el NLP jurídico, un procesamiento de lenguaje natural sobre jurisprudencia colombiana, normativa vigente y documentación procesal. Esto permite extraer automáticamente fechas, partes, cuantías, tipologías y precedentes aplicables de miles de expedientes. Es la tecnología que está detrás de Pretoria en la Corte Constitucional. Lo que antes tomaban semanas de revisión manual, ahora toma minutos de validación humana. Llegados a este punto, la pregunta que muchos de ustedes se pueden estar haciendo es ¿por dónde empezamos? Nuestra metodología tiene 4 fases. La primera fase es un diagnóstico de madurez de los datos. En aproximadamente 2-4 semanas mapeamos todos los sistemas de la entidad, identificamos cuáles son los sistemas que se conversan entre sí, cuáles no, los lineamientos del control concomitante y preventivo y entregamos un informe con una ruta óptima hacia una arquitectura centralizada, sin compromiso de continuidad. La segunda fase es el diseño de arquitectura. Definimos la combinación adecuada de las herramientas según el tamaño, el presupuesto y la madurez digital de la entidad. Nosotros no vamos a imponer tecnología, vamos a elegir las mejores herramientas. El SecOps sigue funcionando, los sistemas de gestión procesal siguen funcionando, las bases de Suresi siguen funcionando, lo único que cambia es la capacidad de poderlos entrelazar y cruzar. La tercera fase, implementación por etapas. Empezamos con un piloto medible, normalmente un proceso crítico con un sistema de alertas de prescripción, un modelo de detección de empresas golondrina o un dashboard de seguimiento a obras críticas. Y vamos avanzando progresivamente, cada fase con entregables verificables. Cuarta fase, acompañamiento. Entrenamos al equipo interno, transferimos el conocimiento y nos quedamos como aliados estratégicos para evolucionar la arquitectura conforme la entidad vaya creciendo y el marco normativo se modifique. En el sector control institucional y administración de justicia, la diferencia entre una entidad que reaccione y otra que anticipe no es la cantidad de datos que se recolecten. La diferencia está en la capacidad para poderlos integrar, automatizarlos y convertirlos en decisiones a tiempo. En este sector, esa diferencia se mide en procesos rescatados de la prescripción, en detrimentos prevenidos y en fe pública protegida. Tenemos muchas herramientas y aquí les hemos traído a colación algunas de ellas. Ya saben que están y que están disponibles. Databricks, Snowflake, Power BI, Microsoft Fabric, Power Automate, Power Apps, AI de grafos, modelos predictivos de prescripción, NLP jurídico. Todas las herramientas están disponibles, todas cumplen con el marco normativo colombiano y todas se pueden ir adoptando de forma paulatina en cada institución. En BI Consulting Lab no llegamos a vender tecnología, llegamos a construir junto con ustedes la solución específica que su entidad necesita para blindar la fe pública, agilizar la justicia y convertir el control retrovisor en control preventivo. Si lideran una personería, una contraloría, un consejo, un juzgado, un tribunal o cualquier despacho del Ministerio Público de la rama judicial, los invitamos a dar el siguiente paso. Pueden agendar una conversación con nosotros, solicitar un diagnóstico de madurez de los datos o pedir una demostración aplicada a un caso concreto de su entidad. Su tiempo es tan valioso como el mandato constitucional que ejercen. Confíen en el futuro para seguir protegiendo la fe pública con datos a tiempo.